Muy, pero muy buen día a todos. Bienvenidos a nuestras entrevistas en el canal de Benoist MBTV, que más que entrevistas son conversaciones con propósito. ¿Qué harías tú si no sintieras miedo? Ese es el tema del día de hoy. Mi nombre, Fred Wilson. Los saludo desde Medellín, en Colombia. Y hoy mi invitada es Sole De Angelo. Desde la Patagonia, Argentina, hoy va a compartir con nosotros este tema. Sole De Angelo es máster destacada de Mauricio Benoist, es mentora de coach y la fundadora de Patagonia Coaching. Sole, muy pero muy buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Wow, muy buen día, Fred. Gracias por la invitación. La verdad que muy feliz de poder ser parte realmente de este proyecto tan hermoso que han ideado los presidentes de MB. Claro, claro que sí. Todos los martes y sábados estamos publicando entrevistas relacionadas con el tema de desarrollo personal o desarrollo empresarial. Tenemos diferentes temas y todos nuestros invitados son empresarios, coach, eh, personas con un caso de éxito que vienen a compartirlo con nosotros. El tema de hoy es, ¿qué harías si no sintieras miedo? Para empezar, yo creo que debemos desmenuzar un poquito el miedo porque en muchas ocasiones, ¿cómo sé yo que tengo miedo? Porque puede ser que me limite y empiezo de pronto a contar excusas, a ir postergando lo que estoy haciendo, pero de pronto no he identificado que lo que tengo es un miedo. Sole, ¿cómo identifico yo que eso que no me permite avanzar es miedo? Bien, primero es, o sea, preguntarte si estás logrando en tu vida los resultados que querés lograr, ¿no? Si hay algo, vamos a un ejemplo. Tu sueño es ser conferencista, ¿no? Y lo preparás, lo ideás, escribís esa conversación con todo el entrenamiento que esto lleva y el trabajo, y lo escribís y nunca lo haces, ¿no? Y vos lo programás y decís, mañana voy a hacer la grabación y voy a salir o voy a hacer un vivo y no lo haces. Llega el momento y encontrás una lista de excusas que hace que vos no te conectes, que no hagas el vivo, que no hagas la conferencia, que no hagas... Y empezás a conectar con tu cuerpo y a detectar y a preguntarte, ¿para qué no lo estoy haciendo? ¿No? ¿Qué está pasando en mí? Y empezás a detectar esa cosquillita en la panza, que te transpiran las manos. Empezás a escuchar tu conversación mental. ¿Qué te estás diciendo? ¿No? Y ahí es donde empieza a surgir estos dos miedos que tenemos todos los seres humanos. Y acá quiero que presten atención, Fred. Hay dos miedos que todos tenemos, ¿eh? Los grandes, los que ya lograron el éxito, y nosotros que estamos en este camino. El primero es el miedo a no ser suficiente, ¿no? Es esto de yo no puedo, de pensar me falta un curso más. Siempre creemos que nos falta, entonces nunca salimos a la acción. Hoy porque no sé hablar, porque no sé mirar a la cámara, porque creo no tener todo el conocimiento. Ese es el miedo número uno. Miedo número dos, a que no seas amado. ¿Cómo relacionamos esto? Cuando comenzamos a exponernos, lo primero que pensamos es en el que dirán, ¿no? ¿Y qué pasa si lo que yo digo afecta a mi entorno? Y empiezan a cerrarme las puertas y empiezo a no pertenecer a ese entorno. Entonces ese miedo comienza a ser más fuerte y digo, mejor no lo hago, ¿no? Mejor sigo en silencio. ¿Te hace algún sentido esto, Fred? Sí, 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 claro que sí. Mientras hablabas pensaba en eso, de que, y que aplica para todas los emprendimientos o ideas que tenemos de negocio o algo que queremos hacer en la vida. Y es ese, ¿no? El que dirán, ¿no? Yo trabajo mucho con emprendedores y todos es como con la cantidad de excusas y es ese miedo al que van a decir, que van a pensar, que ahora hay no pues el superconferencista, el empresario pues y yo nunca lo he hecho, que no sé qué, y ahí empiezan a aparecer, aplica para todas estas ideas que tenemos. Eh, en estos miedos, Sole, que son, digamos, estos dos que nos comparten, los dos principales o los primeros, ¿con qué excusas empezamos a sustentar esos miedos? Tú nos mencionabas ahorita unas,
pero digo yo como lo que quiero es que las personas tengan identificado, que ellos se den cuenta en qué momento están cubriendo esos miedos que tienen. Bien. Entonces, cuando yo empiezo a contar qué historias o a decir qué cosas. Perfecto. Primero te cuento cómo empiezo, cuál es el disparador, ¿no? El disparador del miedo es, primero, el pensamiento, ¿no? El pensamiento, por ejemplo, te tira ay, no voy a poder. ¿Y si hago el vivo y me quedo sin voz? ¿Y si hago el vivo y se me corta internet? ¿Y si hago el vivo, no? Empiezo a conversarme. Entonces, ¿qué pasa? El pensamiento dispara una emoción. Esa emoción provoca como una percepción de peligro ahí afuera. Puede ser real o puede ser imaginario, ¿no? Es una situación acerca de el presente o el futuro. Ahora, ¿qué es importante acá? Que cuestiones ese pensamiento. Que a ese pensamiento le digas, ¿esto que me estás diciendo es real? ¿Esto que me estás diciendo está pasando ahora? ¿Es verdad que no puedo hablar? ¿Es verdad que si me equivoco me van a apuntar? ¿Es verdad que si me equivoco no seré un profesional confiable? Empezar a cuestionar ese pensamiento. Los pensamientos comunes son el no puedo, los pensamientos comunes son el me falta capacitación, y acá hay algo que también quiero que lo atesoren como una pepita de mostaza, y es el no compararse. Si yo entro a las redes y comienzo a compararme con otros emprendedores, con otras personas que ya están trabajando, con otras personas, empiezo a bajar mi confianza y mi seguridad, un poco mi autoestima, ¿no? Y todos hoy estamos siendo nuestra mejor versión. Entonces, hoy estás preparado para ser tu mejor versión y quizás mañana seas una mejor versión. Pero lo importante es que no te guardes ese mensaje hoy. Sí, en esta parte que dices que nos empezamos a comparar con lo que estamos viendo. Entonces, yo quiero ser conferencista y me empiezo a comparar con Tony Robbins, con Mauricio Benoist, con alguien que ya, no, pues, imagínate yo cuándo, yo cómo, yo dónde, no, eso es imposible, es muy difícil, adicional grabo de pronto con mi celular, entonces la imagen no es la mejor, entonces ya me castigo yo mismo. En esta parte, Sole, tú me complementas, deberíamos tomarlo más que como una comparación, entre comillas, negativa, es como un mentor, ¿no? Digamos, decir, mira cómo lo está haciendo, cómo lo ha hecho, cómo lo ha logrado, para yo empezar a aplicar algunas técnicas y metodologías en lo que estoy haciendo. Y no compararme, como dicen por acá en Colombia, de tú a tú, con alguien que ya lo ha logrado, sino empezar a mirarlo y utilizarlo como una guía. Podría hacerlo de esa manera. Exacto, y yo ahí digo, ¿no? Tenemos mentores, en nuestro caso, o sea, uno de los mentores más importantes es Mauricio Benoist, Tony Robbins, una persona que yo admiro enormemente y que me he entrenado con él, y es como que con él me animé a dar esos pasos con miedo. El miedo siempre va a estar, siempre está. Lo importante es que no esté enfrente tuyo, ¿no? Lo importante es que lo tomes de la mano y lo tengas al lado tuyo y le consultes. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar este paso juntos. Ahora, esos mentores, ¿no? Que nosotros ideamos, o sea, es un ideal para nosotros, ¿no? Lo visualizamos, lo vemos, lo seguimos. Ahora, yo los invito a ir para atrás en la historia profesional de este mentor y a comenzar a mirar sus primeros videos, ¿no? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo fueron sus primeros videos, no? Y ahí eso te hace ver que si él lo logró, vos también lo podés lograr. Que él también empezó como nosotros, sin un micrófono, sin un audífono que funcione, sin una cámara por ahí se veía borrosa porque no era el mejor computador. O sea, todos empezamos desde abajo. Entonces, a mí, sabes que me gusta mucho, Fred, con las personas y cuando doy mentorías en los trabajos que hago, es mostrar esta parte vulnerable, ¿no? El detrás de bambalinas, le digo yo. La gente que ve el video perfecto, grabado, la luz, el sonido, todo, pero cuando empezaste, ¿cómo lo hiciste? Yo usaba 2 veladores. Yo tenía 2 veladores apuntándome, o sea, y eso lo sigo mostrando, ¿no? Porque es ¿qué hace esto? Que logres esa empatía, que la persona que te esté escuchando diga, wow, o sea, si Fred lo logró, yo también lo puedo lograr, está a mi alcance. Sí, claro que sí, porque en este tema de las plataformas, la parte virtual, las redes sociales, solamente vemos una parte de lo que hacemos, ¿no?
Y todos estos influenciadores cuando muestran alguna parte, algún detrás de cámaras para un video de 20, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, se necesitan horas, 2, 3, 4 horas, la edición, graban y repiten 10, 20, 30 veces y allí sale. Y cuando yo no sé eso, entonces yo digo, pero ¿por qué a mí me pasa esto de que voy a grabar un video y no puedo y no soy capaz? Pero lo que no sé es que a ellos también. De pronto ya lo graban más fácil o más rápido, o su equipo de edición les colabora y queda muy fácil, ¿no? Y es lo mismo para los emprendedores que no son virtuales, que tienen su idea de negocio en su casa, en su región donde viven, y es muy similar. Se comparan con un empresario ya formado, con una empresa súper grande, y dicen, no, pero es que... Y empiezan a aparecer las excusas del clima, del gobierno, de la pandemia, de una cosa, de la otra, y lo que no sabemos es que nuestra mente nos está, digamos, traicionando, nos está jugando allí y nos está comparando, lo que tú decías, nos está comparando con alguien que ya lo logró y que lleva 30, 40 años en el mercado. Pero si muy seguramente conversamos con él o nos vamos a sus inicios, es exactamente lo que nos estás explicando, pasa lo mismo. Y allí, cuando hacemos ese comparativo, me lleva a pensar, cuando yo me comparo con alguien, no lo veo como alguien para yo guiarme y tener ideas para ir avanzando, sino como un comparativo de mire lo que él hace y mire lo que yo no soy capaz de hacer o no puedo. Esto me empieza a hacer crear excusas que lógicamente están cubriendo el miedo que estoy sintiendo a lo que estoy haciendo. Sentir miedo, nos lo decías, es normal. Y está bien, siempre vamos a sentir miedo. ¿Qué hacemos con ese miedo que estamos sintiendo ahí cada vez que tenemos una idea y queremos empezar? Yo digo que el miedo es lo que te muestra, esa cosquillita en la panza cuando estás comenzando a hacer algo nuevo, que entras a ese mundo de incertidumbre, te está haciendo ver que estás creciendo, ¿no? Que estás ampliando tu zona de confort, estás entrando en un mundo nuevo y por eso la sentís. Entonces, mientras no sea ese miedo paralizante, que sea un miedo que te genera posibilidades de crecimiento, bienvenido a ese miedo, ¿no? Ahora, a mí hay algo que me gusta mucho y es asociar esa emoción a alguna emoción muy fuerte. Mira, te voy a dar un ejemplo, Fred. Por ejemplo, vos vas en un barco, ¿no? Con tu familia, hay niños jugando y entre esos niños también está tu hijo o tu hija. Uno de los niños, y no sabes nadar, ¿no? Esto es importante, no sabes nadar. Uno de esos niños se cae al agua, ¿no? De los niños que están jugando se cae al agua, ¿no? Y vos no sabes nadar, estás en el medio del mar, ¿no? ¿Qué haces? ¿Te tirás al agua para salvarlo? ¿Lo pensás? Muy seguramente se pone a pensarlo, ¿será que...? No sé. Queda ahí como con la duda, ¿no? Bien, ahora, la misma situación, no sabes nadar, están los niños jugando, pero uno de esos niños que cae al agua es tu hijo o tu hija. ¿Qué haces? No ha terminado de caer el niño y ya uno se está lanzando por él. Bien, entonces, ¿qué pasó ahí con el miedo? Baja. ¿Qué quiero que se lleven de esta metáfora? Cuando ese miedo se trata de que está tu sueño del otro lado, ¿no? De que ya encontraste tu misión y tu pasión y está del otro lado, ¿qué vas a hacer al momento de dar ese paso y tirarte al agua? Lo vas a hacer. Entonces es importante que asocies tu sueño a una emoción muy fuerte. Preguntas que quiero regalarles. ¿Qué va a pasar de acá a 5 años si seguís dándole autoridad a tu miedo y no tomas acción? ¿Qué va a pasar de aquí a 5 años? Muy importante que estemos tomando apunte. Yo por aquí ya he apuntado los dos miedos iniciales de no ser suficiente y no ser amado, pero muy importante ir apuntando estas preguntas y respondernos estas preguntas en modo consciente, siendo sinceros con nosotros mismos. Apuntamos la pregunta, respiramos profundo y damos respuesta, pero conscientemente a estas preguntas que nos está dejando Sole el día de hoy, y nos van a empezar a ayudar a detectar esas excusas y esos miedos
y por supuesto a aclararlos. Solo cuando yo siento nervios de algo, ¿cómo diferencio que son nervios, es susto y es miedo lo que estoy sintiendo aquí en lo que estoy haciendo? El miedo va a estar siempre. Creo que son emociones muy asociadas, ¿no? El miedo, el nervio, es todo lo que nos pasa frente a una situación nueva. Primero desde el coaching nosotros decimos que somos seres humanos en una trilogía, ¿no? Es mente, cuerpo y emoción. Por eso es muy importante estar conectados, saber detectar qué le pasa a tu cuerpo ante una situación nueva, ¿no? Y calmarlo, porque todo deriva de un pensamiento. O sea, tu pensamiento va a ser el disparador para que todo suceda en tu cuerpo, ¿no? Es importante que te lideres. No hablamos de un liderazgo organizacional, sino un liderazgo personal. Vos utilizaste la palabra conciencia. Conciencia primero en nosotros mismos. ¿Qué significa conciencia? Con conocimiento. Quiere decir conocer el funcionamiento de nuestra máquina perfecta a la perfección, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Para qué lo estoy sintiendo? Ahora, preguntarte para qué haces lo que haces. ¿Y qué es más importante para vos, Fred? ¿Cómo lo haces o para qué lo haces? Por supuesto que para qué lo estoy haciendo, ¿no? El cómo, pues digamos que se puede dividir y subdividir en muchas formas, ¿no? Pero el que realmente nos lleva y nos motiva y nos hace pasar a la acción es el para qué lo estoy haciendo, ¿no? Exacto. Y acá para los emprendedores, Fred, se me viene algo también que es muy importante. Y es que no podemos dar respuesta a todo y a todos, ¿no? Es importante que te especialices en un área y que ese área la conozcas, que sea tu cuadrado de confianza y seguridad. Cuando vos obtenés el conocimiento desde la conciencia y sos consciente del tema que hablas y sos especialista en ese tema, tu seguridad se acrecienta, ¿no? Entonces es importante que vos puedas moverte con flexibilidad de ese cuadrado. Para eso es importante ser especialista. Si te especializás en algo, tu seguridad cada vez va a ser más fuerte. Pero ¿cuándo vas a terminar de aprender y conocer ese cuadrado? Cuando lo enseñes. Sea el emprendimiento que sea, que estés emprendiendo, lo importante es la acción y no quedarte solo en la inspiración. Excelente, muy buen dato. Decíamos al comienzo que siempre el miedo va a existir. ¿Hay algún momento de nuestra vida que ya, si hablamos en el tema de las conferencias, ya no sienta miedo? ¿O pasan 10, 20, 30 años y aún voy a sentir el miedo? Estos grandes conferencistas hoy sienten miedo cuando van a emprender un proyecto. Esto es muy personal, muy mío. Yo creo que el miedo está siempre. Yo creo que ese conferencista que sale a un escenario siempre se encuentra con un público nuevo y no sabe qué es, con quién se va a encontrar, ¿no? Y en este fluir, se me ocurre, al menos yo lo veo así, y en cada una de las conferencias pido ser herramienta divina y que el mensaje pueda bajar a mí, ¿no? Y que no sea solo un texto de memoria, sino que pueda bajar a mí para llegar y brindar transformación en las personas. Y se siente, ¿no? Como esa cosquillita de eso nuevo, de decir, quiero liderarme, quiero que mi mente se calle y que realmente se produzca ese vacío que se tiene que producir para que yo pueda empatizar y conectar con las personas que están ahí, ¿no? Con ese público diferente, con ese público que hoy llegó buscando respuestas, poder brindar, ¿no? Y generar esa conexión, somos energía más allá de todo. Sí, muy bien, te hacía esta pregunta porque muy seguramente los que nos están viendo estarán pensando, bueno, pero es que los que ya lo lograron, ya lo hicieron, ellos no sienten miedo. O se preguntan, hey, ¿cuándo voy a dejar yo de sentir miedo? Pero como nos lo explica Sole, el miedo hace parte de nosotros, siempre va a estar con nosotros, siempre nos va a estar acompañando, como decía una película por allí con Sylvester Stallone, con el miedo me hago una chaqueta y me abrigo para que haga parte de mí porque hace parte de mí, siempre va a estar con nosotros. Si lo identificamos muy bien, solo nos mostraba identificar las emociones. Cuando yo las identifico, me doy cuenta qué es lo que está pasando en mí, qué lo generó. Empiezo a darme cuenta cómo manejar ese miedo que puedo estar sintiendo, cómo identifico esas excusas y me doy cuenta qué está pasando conmigo, ¿no? Que era lo que explicabas desde la conciencia.
¿todo el tiempo sentimos miedo o el miedo solamente es cuando mi corazón se pone así medio tiempo o algo, o todo el tiempo hay diferentes tipos de miedo? Siento miedo por una cosa, miedo por la otra, miedo o solamente es en unos momentos de mi vida. Yo creo que el miedo lo sentimos cuando estamos dando un paso a algo nuevo, ¿no? Estamos hablando de este miedo que nos genera posibilidades, ¿no? Repito, no de ese miedo paralizante, sino este miedo que surge cuando estamos proyectando algo nuevo. Creo que es constante, ¿no? Y también es un miedo que nos genera adrenalina, porque a la vez no es algo tan feo. Es eso que decís, bueno, incluso cuando vas a realizar una venta, cuando te juntás con un equipo para vender un proyecto, ¿no? O en el caso de los emprendedores que están comenzando, que lo primero que deben vender es su sueño, porque no tienen un producto para vender, porque tienen que vender para empezar a crear un equipo, y ese equipo que tiene que comprar para querer ser parte cuando no hay dinero, ¿no? Porque ¿qué pasa? Cuando hay dinero hay muchas personas levantando la mano, pero cuando no hay dinero, y solo es el momento de vender tu sueño para que la gente diga, sí, apuesto a vos, se siente mucho miedo. Porque lo primero que pensás es, ¿quién va a confiar en mí? Por eso es importante hacer siempre el trabajo personal, a conciencia. Y a partir de ahí, salir a vender tu sueño, que es lo primero que nos queda a los emprendedores. Lo primero que vendés es tu sueño. Y no lo vendés a cambio de dinero. Lo vendés a cambio de pasión, a cambio de compromiso, a cambio de que va a funcionar, ¿no? De que la gente se sume a este propósito. Y el miedo siempre está. Y creo que para los grandes, te digo creo porque todavía no llegué a ese nivel, pero me imagino un Tony Robbins y yo creo que siente esa cosquilla en la panza cuando se sube a un escenario, ¿no? Pero con esta adrenalina y esta suma de amor, y creo que sí lo siente. Sí. Sole, ¿qué pueden llegar a ser las personas si no sintieran miedo? Que es nuestro tema inicial. ¿Y qué dices tú o qué crees tú que pueden llegar a ser si no sintieran miedo? Yo creo que si no sintieran miedo, creo que esas personas que tienen ese libro escrito que nunca lo sacaron, lo podrían sacar. Creo que esas personas que idearon un emprendimiento de lo que sea, de marketing, de venta de productos, de lo que sea, saldrían a hacer el puerta a puerta porque así se comienza para vender ese producto. Creo que esas personas que nunca se subieron a un escenario lo harían. Creo que esas personas que nunca hicieron un vivo lo harían. Y si a ese vivo se conecta una sola persona, ya estarían transformando un corazón. Y hay una frase muy bonita, Fred, que dice lo siguiente: si en tu vivo se conecta una sola persona, ya hay un corazón que se está transformando. Y cuando un corazón se despierta, en el cielo hay fiesta. Entonces, creo que eso es lo que podríamos lograr, ¿no? Hacer realmente lo que sentimos acá, ¿no? Y es mover más los pies y callar la mente. Mover más los pies y callar la mente. ¿Escucharon, muchachos? Tomar apunte. Sole, ya para ir finalizando el día de hoy nuestra reunión, nuestra entrevista, como lo llamo yo, conversaciones con propósito, ¿qué recomendaciones, qué puntos darías tú para las personas que nos están viendo en cuanto al manejo o a la identificación o a la administración del miedo, o qué hacer con el miedo? Yo siempre digo, el miedo es como un combustible, ¿no? Como algo que nos impulsa. Y le digo a las personas con las que hago coaching, a unos deportistas y emprendedores, si sientes miedo es porque te interesa, porque es importante para ti. Si no te interesara, si no fuera importante eso que estás haciendo, no sentirías miedo. Dirías, no importa, no pasa nada, eso si sale bueno y si no también. Pero si siento esa vibración aquí es porque realmente me interesa y me importa, ¿no? ¿Qué les diríamos a ellos aquí ya para finalizar el día de hoy? Yo les diría primero que anoten esto, ¿no? Que el miedo en realidad es una evidencia falsa que parece real. Parece tan real que le damos autoridad y la creemos. Entonces, cuestionémoslo todo el tiempo. Y después hay una frase de Mandela que dice: no es valiente aquel que no tiene miedo, sino aquel que sabe conquistarte. Entonces, punto uno, no lo intentes. Hacelo. Si aquí no haya plan B, hacelo. Tiene que ser tu plan A. Si se asocia con tu sueño, va directo a tu sueño, es tu plan A. Si el camino no es derecho, anda en diagonal. Pero el sueño es siempre el mismo. O sea, no cambiamos la meta, cambiamos el camino. ¿Cuántas veces? Hasta lograrlo. Como hizo Walt Disney. 300
300 puertas golpeó para obtener su crédito. ¿Cuántas puertas vas a golpear vos para hacer realidad tu sueño? Excelente, súper, muy buenos estos tips que nos regala Sole el día de hoy. Muy bien, muchachos, como siempre los invito a todos a seguir al equipo de presidentes de Mauricio Benoist en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Presidentes Mauricio Benoist, en TikTok como Presidentes MB. Allí estamos todo el tiempo compartiendo contenido de valor, certificaciones gratuitas, tenemos cursos en Hotmart que pueden adquirir y libros. Estamos muy prontos a lanzar un libro del equipo de presidentes de Mauricio Benoist y demás información de valor que compartimos allí. Sole, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales para que te sigan? Bien, en Instagram, sole.d'angelo. Facebook Sole D'Angelo y Patagonia Coaching es mi escuela de coaching. Así que ahí estamos en contacto. Sigan al grupo de presidentes que están haciendo cosas maravillosas y aprovecho a felicitarlos porque hay un compromiso y una acción divina. Así que no dejen de seguirnos, de compartir los videos, de estar en interacción. Recuerden que una inspiración sin acción es solo eso, una inspiración. Excelente, muchas gracias. Y a todos muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.